Tijuana. Les recordamos que debido a la emergencia sanitaria, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. En caso de emergencia, sigan las indicaciones del personal de la universidad que se encuentran identificados con un distintivo institucional. El recinto cuenta con 2 salidas de emergencia. La primera es el portón grande de madera que se encuentra a su mano derecha y la otra, los pasillos por los que ingresaron, que los llevarán al punto de reunión. La universidad cuenta con servicio médico para atender cualquier eventualidad. Por disposición oficial, queda prohibido fumar y consumir alimentos en el interior del auditorio. Les solicitamos colocar sus dispositivos electrónicos en silencio o modo vibratorio. Por su atención, muchas gracias. La vida sigue también. Dicen que todo empezó con una gran explosión. La oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección. Buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, sentí ganas de parar, sentí ganas de ser dos. Fui un protozoario en el mar, fui un dinosaurio feroz, fui un mono sin amaestrar que un día supo escuchar su voz. En muchos sueños soñé, en muchos cuerpos viví, 1000 veces me enamoré y otras 1000 veces morí. De pronto escucho tu voz que se hace canción y puedo ver que eres tú lo que buscaba mi corazón. Y el tiempo pasó, todo transformó, y sin saber por qué siempre te busqué. Y el tiempo pasó, todo transformó, y sin saber por qué siempre te busqué. El día en que te conocí, sentí una gran explosión. En 1000 pedazos volé dentro de mi habitación. Nos amaremos después, la vida nos matará. Seremos polvo otra vez, la tierra nos beberá. Muy lejos de este lugar, tal vez te vuelva a encontrar. Nada será como es, tal vez seamos polvo estelar. Y el tiempo pasó, todo transformó, y sin saber por qué siempre te busqué. Y el tiempo pasó, todo transformó,
siempre te busqué. Oh. A continuación, queda con ustedes la maestra Carmen López Portillo Romano, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Miembros de los consejos universitario, académico y técnicos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, madres y padres de familia, familiares y amistades, queridas, queridos docentes, queridas, queridos jóvenes que egresan. Les pido que nos demos un momento para agradecer a las madres, a los padres de familia, a quienes acompañaron su paso por este claustro, su apoyo, su confianza, su presencia. A nombre de nuestra Casa de Estudios reconocemos y agradecemos habernos permitido formar parte de la vida, de la educación, de los jóvenes que hoy cumplen el compromiso que adquirieron. Ha pasado el tiempo, más de 1500 días desde ese 14 de agosto en que nos encontramos por primera vez. Aquel lunes empecé la lección inaugural con muchas preguntas sobre el surgimiento de la conciencia, sobre la memoria, sobre la libertad, sobre las razones que nos permitieron salir del paraíso y por ende del ámbito de la necesidad y de la determinación. Ese día pregunté sobre el azar, sobre todas esas coincidencias naturales, genéticas, ecológicas, anatómicas que permitieron el desarrollo del neocórtex, esa última capa del cerebro que nos dota de la capacidad de razonar, de prever el futuro, de recrear la realidad o de elegir. Esa corteza última que nos abre a la conducta y a la valoración del bien y del mal, a la palabra, a la poesía, a la belleza, que nos permite recordar y darle sentido a lo que somos. Todavía no sabemos cómo, gracias a esas neuronas, accedimos a la conciencia y a la memoria. De la existencia de esas neuronas apretadas en el espacio que ocupa un pañuelo, depende nuestra identidad, nuestro yo, nuestras aspiraciones, afanes y esperanzas, la conciencia del tiempo. Han pasado más de 36,000 horas desde que les pregunté por qué habían decidido entrar al claustro y ese primer día de clases asistir a escuchar la lección inaugural. ¿Alguna vez han hecho no un examen de conciencia, sino un examen de identidad? ¿Se han preguntado sobre los elementos causales y casuales que han hecho de ustedes ser quienes son? La carga genética, el inconsciente, la conciencia, esas dimensiones que explicamos ya sea desde lo divino o lo neuronal, la influencia del entorno familiar y social, el sistema cultural, económico en el que han crecido, los cruces y las tangencias con las y los otros, en fin, todos esos elementos que han incidido en su vida y en la idea de quiénes son, qué les gusta, qué les importa, en qué creen, cómo perciben e interpretan la realidad y en última instancia refieren a la libertad, esa sensación tal vez ilusoria de que podemos elegir no solamente qué hacer, con quién vincularnos, qué camino recorrer, sino cómo ser, cómo responder ante este mundo, esta realidad
que depende de alguna manera de ustedes, de cada uno de ustedes, de nosotros todos. Hoy, a más de 2.200.000 segundos, a ustedes les corresponde responder si el tiempo, si la vida transcurrida en este claustro ha valido la pena. Si esta casa de estudios ha incidido en su vida, en lo que son, en lo que saben, en lo que valoran, en la manera como se perciben a sí mismos, cómo se vinculan con las otras, con los otros, cómo se relacionan con el mundo y con lo que los trasciende, si ahora son lo que querían ser. A mí me gustaría saber, porque así es como entiendo la vocación de nuestra casa de estudios, si, en última instancia, este claustro fortaleció su capacidad crítica, su capacidad de interrogar, de cuestionar, de reivindicar el derecho a buscar la verdad y a expresarla. Si este claustro les dio las herramientas para inventar, para crear nuevos escenarios, nuevas estrategias, nuevos vínculos deseables y alcanzables para transformar este mundo de dolor e injusticia y romper la dolorosa familiaridad con el horror. Si en este claustro aprendieron a fortalecer su voluntad para luchar por erradicar la injusticia, la violencia, la corrupción, el capricho, la impunidad, entendiendo que no se trata solo de un imperativo ético fundamental, sino que representa una medida necesaria para asegurar la pervivencia del planeta y de nuestras sociedades con justicia y libertad. Si en este claustro desplegaron su ser, sus cualidades, y si aprendieron a ser felices. Si hacen un examen de identidad, el claustro es un elemento que enriqueció su identidad, lo que son, lo que pueden ser. Hoy, a más de 4 años de distancia, es justamente de la identidad de la que quiero hablarles. Hay que ser muy cuidadosos con las palabras, porque pueden prestarse a confusión, porque pueden ser el vehículo de malos entendidos, de manipulación, de simplificaciones. Bien lo sabían los sofistas. Las palabras se abren a diferentes interpretaciones, pueden tener distintas lecturas, definiciones, pueden significar distintas miradas de la realidad. Recuerden que el habla puede ser arma de transformación y bálsamo, que uno de los principales campos de batalla de nuestro mundo, del momento político que vivimos, es el del lenguaje, donde se juega la conciencia colectiva y los valores, la memoria y el futuro, la legalidad y la posibilidad de la convivencia. Tenemos que ser conscientes del peso de las palabras, del sentido que les damos, de la intención de lo que decimos, de lo que escuchamos. La palabra de la que hoy quiero ocuparme, identidad, puede referirse a la premisa socrática de conócete a ti mismo, a la teoría freudiana, a las teorías de identidad abordadas por los psicólogos sociales o a la propuesta de Amit Malouf, de Amélie Rorty o de Oliver Sacks. Se trata de un concepto abierto a las interpretaciones. En todo caso, se dice que la identidad es lo que nos hace ser nosotros y no otras personas, ser una comunidad y no otra. Creo que eso que nos hace ser nosotros, en realidad, es una suma de infinidad de elementos que atraviesan nuestra vida, nuestro transcurrir, nuestro espacio, nuestro cuerpo y nuestra mente, y la interpretación de lo que somos. Nos conforman líneas causales, como nuestra carga genética, y otras casuales, como encuentros o hechos fortuitos que marcan nuestra vida, a veces de manera imperceptible y otras
de manera radical. Somos quienes somos por la combinación de todos esos elementos causales derivados de la naturaleza, la biología, la genética, el clima y la alimentación, y también de todos los factores casuales, azarosos que se dan a lo largo de nuestra vida, encuentros, coincidencias, momentos, tangencias, instantes fortuitos que nos influyen, que intervienen en nuestras decisiones, en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de conducirnos, de comportarnos, de decidir. Somos la punta del tiempo en la que confluye de alguna manera la historia toda del cosmos, desde el Big Bang y el polvo de las estrellas, los fenómenos naturales, hasta la vida de quienes nos han precedido. Bastaría el ala de una mariposa para cambiar el curso del tiempo, de la historia, de nuestra historia. La identidad está también referida al sentido de pertenencia, ese sentido que me parece que es algo innato a todos los seres humanos. Necesitamos sabernos pertenecientes a algo, tal vez porque, como lo hemos dicho, somos seres menesterosos, insuficientes, que para ser, no solo para sobrevivir, sino para ser, necesitamos de la presencia, de la mirada, de la palabra, del tacto, de las y de los demás. La ciencia ha demostrado que el aislamiento genera no solo depresión, sino la pérdida del sentido del yo y de la realidad. Cuando perdemos la posibilidad de confirmar nuestra versión del mundo, de nosotros, con las y los otros, perdemos el sentido de nuestro yo. Por eso es fundamental sentirnos pertenecientes a una familia, a una comunidad, a una región, a una cultura o tradición, a una religión, a una historia, a una lengua, a una lucha, a una manera de entender el tiempo y su transcurrir, de entender la responsabilidad que tenemos de comprometernos con el futuro. Somos lo que somos en función del contexto, de la circunstancia en la que nos desarrollamos, en la que narramos nuestro ser, nuestro acontecer. No es lo mismo nacer mujer en Metlatónoc, Chiapas, que en Godar, Etiopía, o en Helsinki, Finlandia. No es lo mismo practicar una creencia, una idea, o tener un color de piel, o defender algún principio en una latitud y en un tiempo determinados. Tenemos que aceptar que nuestra identidad no es una yuxtaposición de elementos identitarios autónomos que pueden encerrarse en compartimentos estancos. No es un mosaico, sino que es, como afirma Amin Maalouf, un dibujo sobre una piel tirante y que basta tocar cualquiera de los elementos para que vibre la persona entera, como cuando alguien pronuncia nuestro nombre y lo repite. Podemos ser de muchas maneras, en función del contexto en el que nos encontramos, en función de encuentros y azares que nos enfrentan a situaciones específicas. Díganme si no han sentido que hay personas que les hacen ser mejores, hacerlos crecer, desplegar mejor sus capacidades y facultades. En cambio hay otras que empobrecen lo que son, que los limitan. Igualmente hay situaciones, lugares, ambientes que abren nuevos escenarios y posibilidades. Hay otros que cierran, que tensan y confrontan. Somos cambio perpetuo, podemos ser de múltiples maneras y transitamos por todos los matices de gris y por todos los verbos posibles. Naturaleza, azar y circunstancia marcan eso que somos. Y eso que somos en un lugar y tiempo determinado, en una circunstancia y compañía específica, es interpretado por las y los demás en función de su propia historia. Uno de los libros que ha marcado mi vida es la última novela que escribiera Luigi Pirandello, Uno, Ninguno y 100.000. Vitangelo Moscarda
es el personaje principal de esta novela. Y un día mirándose al espejo, descubre que tiene algo en la nariz. Dida, su mujer, le dice, ¿qué ves? Y él comenta, tengo algo en la nariz. No, lo que tienes es que tienes la nariz chueca, le dice ella. Y ese comentario que parece inocuo le hace cuestionarse a él su identidad. Y dice, he vivido toda mi vida pensando que tengo una nariz perfecta y ahora resulta que la tengo torcida. ¿Quién soy yo? Ese uno que él era se da cuenta que no es, que es ninguno. Y luego, conforme va transitando el tiempo, se da cuenta que cada una de las personas que lo conocen tiene una versión de él. Y se da cuenta que es importante, que es necesario deconstruir la forma como los otros lo perciben para asumir su propia identidad. Y entonces se da cuenta que finalmente no lo va a lograr y que es 100.000, es decir, todas las posibilidades de interpretación en función del observador que observa. Les recomiendo mucho que lean esa novela. En la combinación infinita de posibilidades reside la riqueza y especificidad de cada ser. En la capacidad de contarnos nuestra historia reside la comprensión de la vida y de lo que somos. Esa historia que nos contamos también cambia con el tiempo. El pasado lo reinterpretamos en función de la experiencia que vamos adquiriendo. ¿Acaso empezamos a morir cuando ya no hay fe de erratas en nuestra narración? Aprendemos a entender a los demás conforme vamos viviendo, conforme adquirimos experiencia. Por supuesto, tenemos elementos coincidentes con muchas personas, grupos o comunidades, pero lo que hay que entender y aceptar es que la combinación de cada persona es propia, es única, no se confunde con ninguna otra. Nadie coincide plenamente con nosotros. Ninguna combinación es idéntica a la de cada quien, ni siquiera nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros hijos. Ningún ser en este universo, ni siquiera un hermano gemelo, tiene la misma identidad, el mismo carácter, la misma manera de entender el mundo y reaccionar ante él, tener el mismo curso de reflexión, tomar las mismas decisiones, ni aunque los clonaran, ya que el elemento genético es solo uno de los muchísimos que nos conforman. Matemáticamente, si hicieran el ejercicio, el resultado es infinito. Las posibilidades de combinación son infinitas. Por esa misma razón, las huellas digitales son elementos distintivos de cada quien, a pesar del tiempo que pasa, y eso nos hace ser únicos e irreemplazables. Durante mucho tiempo se pensó que lo que nos define, lo que nos conforma, está constituido por un solo elemento: nación, cultura, género, religión, ideología, clase social, raza. Para entender esta concepción de la identidad, les recomiendo una película estupenda de Jean Renoir, filmada en 1937, La Gran Ilusión, y que trata de la elección que un militar alemán durante la Primera Guerra Mundial tiene que tomar. Ha apresado a un grupo de militares franceses. El capitán alemán Rauffenstein y el capitán francés Beaulieu pertenecen a la nobleza. Su formación cultural, sus referencias son parecidas y nace entre ellos un sentimiento de simpatía, de camaradería. En un momento, el capitán alemán tiene que elegir entre la vida de quien se fue convirtiendo en su amigo o su nación. Me parece que queda claro, al igual que con la lengua, que las interpretaciones de la identidad no son inocentes. Contribuyen a perpetuar prejuicios, visiones,
para manipular en función de intereses políticos, económicos, religiosos, ideológicos. Esta reflexión viene a cuento porque estamos viviendo un momento en el que la interpretación de nuestro tiempo, de nuestra historia, de nuestra cultura, de esta identidad compleja que somos, está siendo simplificada, interpretada desde la superficie y a partir de intereses ideológicos, políticos, económicos que lo promueven. Cuando vivimos en una sociedad que reduce la identidad a la pertenencia a una sola cosa, llámese clase, raza, religión, género, actividad, origen, instaura en los seres humanos una actitud parcial, sectaria, sorda, dominadora, partidaria de la intolerancia y la violencia. Esa visión simple, maniquea, superficial, justifica la represión y el silencio de los otros, de todas las voces, de las miradas que no coinciden con la de quienes detentan los poderes. Y les digo esto porque a ustedes, jóvenes que egresan, tal vez les corresponda propiciar la reflexión, la crítica, la escucha, el diálogo y por tanto el respeto y la tolerancia. Les corresponde ser puente, crear conciencia de que, como les dije en aquella lección inaugural, el sentido de la vida humana no puede ser el monólogo, sino el diálogo y la polifonía, que es a través de la conciencia de que el otro es constitutivo de lo que somos, que la vida cobra sentido, que nuestro yo aparece cuando el otro nos mira, cuando el otro se nos da en la palabra. ¿Acaso ese es el sentido último de la educación? Vislumbrar al otro, descubrirnos en su rostro y saber que nuestro destino está irremediablemente ligado al suyo y que la convivencia, que la vida, solo es posible en un ámbito de respeto, de tolerancia, de consideración, de escucha, de simpatía hacia las y los demás. Ha pasado el tiempo, años, meses, días, horas, minutos, segundos, partículas de tiempo que hoy sumados conforman lo que son, lo que somos, no solo como personas, sino como comunidad. Aquel 14 de agosto de hace 4 años, tal vez lo recuerden, también les conté de Marco Flaminio Rufo, de los trogloditas y de Argos, esos personajes del cuento de Borges, en el que el autor afirma que ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Encarados a la eternidad, todos los actos son indiferentes. No hay mérito de ningún tipo, tampoco hay responsabilidad o culpa. No hay memoria porque cada acto es eco de otros actos, sin principio ni fin, repetición de lo mismo hasta el vértigo, hasta la náusea. No importa que las estrellas mueran, no importa que el universo se expanda y se enfríe. En la dimensión del tiempo eterno no hay consecuencias ni responsabilidad. Y a nosotros, la vida, la realidad nos sometió, nos ha sometido a una prueba que va a marcar lo que somos individual y colectivamente. El 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el coronavirus COVID-19 había pasado a ser una pandemia. Durante estos 572 días hemos mirado a la muerte a los ojos. La conciencia de nuestra temporalidad
de nuestra finitud, de nuestra fragilidad, se ha hecho presente cada día. A partir de ese momento, nuestra vida y las premisas que la sostienen fueron trastocadas. Nuestra cotidianeidad entró en crisis, el tiempo se desquició, de la misma manera que el espacio donde la vida transcurría se modificó. La vida perdió su fluidez, esa sensación de linealidad que, aunque ilusoria, permite la idea de sentido, de orden, de acción y de conducta, de razón. El sacudimiento de las premisas fundantes de la vida, que son el tiempo, el espacio, el cuerpo, la vida y la muerte, ha provocado en nosotras, en nosotros, en nuestras comunidades, reacciones diversas. Muchas veces miedo, parálisis, incertidumbre, desasosiego, confrontación o desesperanza. Otras veces indiferencia. Algunas solidaridad, conmiseración, presencia y apoyo. Con orgullo puedo decirles que durante este tiempo de incertidumbre y desasosiego, nuestra casa de estudios, nuestro claustro, ha sido un espacio de solidaridad, de protección, de apoyo y consuelo. Por más de un año sostuvimos a la totalidad de quienes aquí trabajamos con idénticas condiciones de trabajo. Elaboramos una estrategia de racionalización del gasto y pusimos en marcha el plan de contingencia, lo que benefició a la totalidad de nuestra comunidad. Desde 2019, no solamente no incrementamos colegiaturas y costos, sino que los redujimos, incrementamos becas y apoyos por una cantidad mayor al 100% respecto del año anterior. En promedio se otorgaron 1.400 apoyos en cada ciclo escolar. Asimismo, ofrecimos atención médica vía remota a la comunidad y apoyo psicológico a través de COAPSI. Creamos estrategias de apoyo para la docencia en escenarios emergentes y modelos híbridos. Capacitamos a las y los docentes para dar clases en línea. Fortalecimos las plataformas y los servicios de Internet, elaboramos el autoestudio y obtuvimos la acreditación institucional de CIES, la acreditadora más reconocida en nuestro país. Vale la pena comentar que en el momento de la acreditación de las miles de instituciones de educación superior en nuestro país, solamente la Universidad Iberoamericana y nosotros teníamos este reconocimiento como institución a nivel nacional. También acreditamos a través de COPAES 2 planes de estudio más, lo que significa que cerca del 75% de la población estudiantil cursa programas acreditados. Desde el punto de vista académico, revisamos la totalidad de planes de estudio, tanto de licenciatura como de maestría. Los ingresamos a la SEP y estamos obteniendo ya los REBOEs. Mantuvimos las juntas con las y los representantes de grupo, es decir, el claustro no se detuvo. Diario, durante este tiempo, realizamos cotidianamente decenas de acciones. Tomamos decisiones muy difíciles de apretar en estas líneas. Lo que quiero ilustrar es que el claustro y su comunidad han salido fortalecidos de esta pandemia. Esto ha sido posible gracias a todas las personas que aquí trabajan, a las y los docentes, a las y los miembros de los consejos técnicos, académico y universitario. Y por supuesto, gracias a ustedes, a sus familias. Desde aquí y ante ustedes, mi reconocimiento a todas, a todos. Hoy ustedes egresan de este claustro. Quisiera verlos, abrazarlos, entregarles su diploma a cada una, a cada uno, mirarlos a los ojos. El ser humano, escribió el joven Hegel, es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad. Una riqueza interminable de muchas representaciones, imágenes, de las cuales ninguna le pertenece o que no están presentes. Se puede ver esta noche
cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. A eso los invito. No dejen de mirar a los otros, a las otras, a los ojos. No dejen de escucharlos, no los encajonen en identidades que cancelan la convivencia, la comprensión y la posibilidad de un futuro mejor. Nos corresponde a todos, a todas, hacer un acto de conciencia y asumir las consecuencias de lo que deseamos y elegimos, de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestras decisiones, y permitir que una nueva luz se filtre en esta penumbra e ilumine e inspire nuestros pasos mañana y garantice la presencia de esos seres que le dan sentido a la vida y a la comunidad. Tenemos que hacer del futuro porvenir, y eso significa tener la capacidad, la inteligencia, el deseo, la voluntad y la fuerza de transformar esta realidad seca, desquiciada, crítica por las contradicciones que la habitan y que la tornan destructiva. Jóvenes ilustres, están en el umbral. Hoy egresan de esta casa de estudios, de esta casa, su casa. Hoy inician un nuevo recorrido. Es verdad que se enfrentan a un mundo difícil en el que la falta de oportunidades colectivas ha propiciado el oportunismo y el cinismo. Es verdad que el futuro, que aparece incierto, ha fijado en el corazón de nuestra sociedad el egoísmo y el miedo, ese miedo que paraliza y empequeñece. Pero sé también que todos, todas ustedes son capaces de hacer de la crisis reto y oportunidad, espacio de creatividad y crecimiento. Sé que todos, que todas ustedes serán capaces de hacer del futuro porvenir. Y recuérdenlo siempre, que esta casa es su casa. Será para siempre parte constitutiva de lo que son y que aquí valoramos su presencia. Felicidades a todas, a todos.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos estudiantes, queridas egresadas, egresados, distinguidos miembros del Presidium. Maestra Carmen Beatriz López Portillo, rectora, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Doctor Rafael Tobar, vicerrector de Enlace Institucional, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Padres y madres de familia, sean muy bienvenidos a esta ceremonia. Me presento, mi nombre es Ana Patricia González, en calidad de la directora del Colegio de Psicología. Me dirijo esta tarde para decirles que tuve oportunidad de impartir varias asignaturas, tanto a la licenciatura en Psicología como a los estudiantes de la maestría en Estudios en Psicoanálisis. Y con mucho gusto les comparto que han sido excelentes estudiantes. Muchas felicidades, Silvana, Mitzi, Dani Carreño, Abigail, Jimena, Minerva, Teresa, Fernando, Adriana, Omar, Jessica, Dani Guzmán, Yael, Tania, Aura, Miguel Ángel, Carla, Bianca, Aranza, Fernando, Fernanda, María Fernanda, Ángel, Michelle, Andrés, Larisa. Muchas felicidades. En la maestría en Estudios en Psicoanálisis, muchas felicidades a Samantha, Carla, Magali, Oscar, Matea Reinalda, Paola y Alejandra. Ambas generaciones, muchas felicidades. Ambas generaciones han sido grupos excepcionales. En esta ocasión estamos reunidos para celebrar su egreso. Es un momento sin duda muy emotivo, muy especial. No podemos contar con la participación y la presencia de todos sus profesores y sin embargo estoy segura que llevan recuerdos invaluables de cada uno de ellos. En este momento vale la pena mirar hacia el pasado y aquí la tarca de esfuerzo. ¿Valió la pena? En este camino, cada decisión ha sido importante. Sus esfuerzos han intervenido para llegar a esta celebración. Expreso un reconocimiento especial a sus padres y familiares por permanecer a su lado y contribuir a hacer su sueño realidad. Muchas felicidades. Como profesora, he apreciado que en su estancia por la universidad han desarrollado capacidades importantes que los han formado como profesionistas de la psicología y maestrantes del psicoanálisis. Y sé que son capaces de enfrentar grandes retos. La transformación que han vivido como personas es sorprendente. Han madurado y han pulido sus cualidades. Y estoy segura que son maravillosos seres humanos. Inician ahora con éxito una fase importante de su vida. Con esta celebración se cierra un camino como universitarios y se abre el andar como profesionistas. El camino por delante requerirá de pasión, tenacidad y ética profesional. Retomo las palabras que Fernando Sabater dirige a su pequeño hijo Amador. Haz lo que quieras, pues esa expresión no es más que una manera de decir que te tomes en serio el problema de tu libertad. Nadie puede dispensarte de escoger tu camino. No le preguntes a nadie qué debes hacer con tu vida. Pregúntatelo a ti mismo. Quisiera parafrasear también a Octavio Paz, quien dice: la libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos, sí o no, en su brevedad instantánea como la luz del relámpago. Los invito a seguir avanzando como lo han hecho hasta ahora, a continuar su formación académica, a no ser indiferentes ante el dolor del otro, a mantener su espíritu crítico y de análisis. No pierdan el asombro por las cosas sencillas de la vida, no teman a los cambios, prepárense y enfrenten cualquier adversidad con la dignidad y entereza con la que ahora disfrutan este momento.
Queridos colegas, la profesión que eligieron implica una continua transformación de sí mismos y de la realidad. Recuerden que ser psicólogos, psicólogas y maestras en psicoanálisis no es solo poseer un cúmulo de conocimientos, es sobre todo una actitud de vida comprometida con lo humano. Reciban todas y todos mi más sincera felicitación. Enhorabuena. Felicidades. Quisiera pedir, por favor, que acuda al Presidium Larisa Vivas como representante de esta generación para que les dirija unas palabras. Qué complicado hacer un recuento. Hoy, por fin tenemos la oportunidad de darle cierre a una de las etapas de nuestra vida que sin duda se quedará marcada en nuestra memoria y que sin temor a equivocarme cambió nuestro rumbo y nuestras formas de pensar. Más allá de la teoría, conocimos diferentes puntos de vista, diferentes posturas, diferentes corrientes, diferentes formas de pensar, de enseñar, de aprender, de comunicarnos. Hace 4 años iniciaba una etapa de nuestra vida que hoy se acaba. Quiero hacer hincapié en la importancia de las personas que ya no están con nosotros y nosotras. Compañeros y compañeras que fueron abandonando este camino. Maestros que siguieron en toda nuestra formación y algunas que hoy ya no están aquí. Padres, profesores, profesoras, autoridades, invitados, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Es un honor para mí poder dirigirles estas palabras en un momento tan especial y diferente. Nuestro camino no fue fácil. Como una maestra nos dijo, fuimos la generación que entró con un terremoto y salió con una pandemia. Esperábamos 4 años de experiencias que de pronto se truncaron sin previo aviso. Las mañanas frías en el gran claustro, los grandes salones, las maestras que nos acogieron y también las que nos hacían llorar después de cada clase, los amaneceres en el sol de los jardines y las ruinas, los cafés de Jerónimas, las cervezas de los alrededores, los cigarros en las fuentes, los amigos de los amigos, los sillones de la café que servían para descansar, las exposiciones a las 7 a.m., las retas de ping-pong, los viajes en el metro para llegar a las prácticas, el calor, el hambre, el hospital y los pacientes en especialidades que se encontraban en situaciones clínicas críticas. Ahí estábamos emocionados y con grandes expectativas, presentándonos diciendo: quiero ser psicóloga porque sé escuchar, quiero ser psicólogo porque doy buenos consejos, quiero ser psicóloga porque me interesa el bienestar de las personas. Nos dimos cuenta que en estas descripciones se nos quedaron muy cortas. Apenas en segundo semestre decidimos apoyar como pudimos en aquel terremoto. Sin saber mucho, dijimos sí y nos aventamos al ruedo a atender pacientes. Poco después, dijimos que sí al gran proyecto del Sensorama. Decíamos que sí y sorprendíamos con nuestra efervescencia. Crecimos como personas, como seres humanos. Aprendimos, vivimos y disfrutamos. Hubo momentos de mucha confusión, de enfrentamientos, de desacuerdos, de cambios de grupos, de amores y desamores, de amistades truncas y otras para toda la vida. Pero sin duda, persistió en cada uno y una gran determinación para levantarnos día con día, incluso desde nuestras casas, para poder continuar y llegar a nuestra meta. Es momento de celebrar, de agradecerle a la vida y de reconocer los sentimientos que nos inundan el día de hoy, porque este momento es muy especial para todos y cada uno de nosotros. Nos dimos cuenta que a pesar de la distancia y las dificultades, tuvimos la oportunidad de tomar las herramientas
y ser parteaguas en el ámbito estudiantil y profesional, dejando nuestra esencia en cada palabra plasmada y ser parte de un mundo lleno de retos. Estamos listas y listos para salir a pesar de las dificultades, enfrentar los retos en los que estamos viviendo y dar lo mejor de nosotros y de nosotras. Permanezcamos fieles a nuestros ideales y aunque cada quien tome su rumbo, seamos responsables de poner en alto nuestra profesión. Abracemos con el corazón a las personas y las situaciones que nos ayudaron a llegar a este momento. Somos la generación que en definitiva pasará a la historia. Nuestra resiliencia fue la brújula del camino en este mundo de reinvención. No nos dejemos llevar por el que un día solo apagamos las computadoras y ese fue el término de nuestra gran etapa. Sé que nos quedamos con muchas ganas de seguir disfrutando, pero sigamos esforzándonos aplicando nuestros conocimientos. Y si no podemos cambiar el mundo, recuerden que siempre podemos ser la herramienta para cambiar el mundo de una persona. Siempre he pensado que el sentimiento más bonito y el que nos llena el corazón es la gratitud, por ese reconocimiento de dar y recibir, porque significa cooperar y ser solidarios ante las personas que conforman la circunstancia. Por eso, gracias a cada uno y una de ustedes por ser parte de esta historia, cada uno desde su trinchera. Gracias a nuestros padres y familiares. Gracias a los y las maestras, a nuestros coordinadores y directora. Gracias también a nuestra cómplice Iraís, a las autoridades y a nuestro maravilloso claustro. Gracias especialmente a mi mamá, a mi papá y a mi novio. Muchas gracias, Lari, con mucho cariño recibimos tus palabras. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la maestría en estudios en psicoanálisis. La representante de la generación es Reinalda García Mateo. Adelante, Reinalda, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, distinguido presidium. Es un honor, señoras, señores, graduandos, es un honor para mí estar en estos momentos con todos ustedes. Estoy llena de emoción y yo creo que al igual que ustedes. Esto de dar un mensaje para mí fue algo muy hermoso porque no lo esperaba, porque es difícil combinar entre esa emoción, esa tristeza de abandonar una escuela, de dejar compañeros, de dejar tal vez parte de nosotros aquí. Es cierto que nos tocó vivir una situación muy complicada con esto del COVID. Y pues bueno, tuvimos que superar todas estas situaciones de una manera un poco y un tanto complicada. Desde mi punto de vista fue muy complicado porque hace todo un cambio esta situación, desde una situación no esperada, que a todos de alguna manera nos toca. Además, tuvimos que tomar y rehacer un nuevo sistema de estudio, que para mí fue un tanto difícil, porque a mí me cuesta un poco trabajar con la computadora. Y fue muy grato recibir todo el apoyo de Toño en especial, de Iraís, del área administrativa, de Patti, que siempre estuvo al pendiente de nosotros. Esto sí es en verdad algo que para mí fue muy complicado, pero finalmente lo logramos y aquí estamos. Quiero agradecer también a
todos nuestros docentes, todos los analistas que nos acompañaron en esta carrera tan hermosa, tan bella, tan llena de cosas nuevas, cosas enigmáticas, que para todos creo que fue un aprendizaje, un acompañamiento de ellos hacia nosotros. Fue algo maravilloso porque cada uno nos dio lo mejor que pudo, ¿sí? Y creo que eso nos enseña a nosotros superar también y tener motivaciones e ir hacia adelante, ¿sí? Y no dudo que ese apoyo siempre lo tengamos con ustedes. También quiero agradecer a mis compañeras y a un compañero que fuimos y nos acompañamos durante 2 años ininterrumpidos durante la maestría. Fue maravilloso contar con ellos porque cada uno tenía lo propio. Personas sumamente valiosas, inteligentes, con esa chispa y dinamismo de juventud. Esa parte me encantó porque a mí también me inyectaron esa parte y me echaron porras para decirme tú puedes, porque para mí sí no ha sido muy fácil. Porque pues por la edad, el trabajo, yo creo que sí tenemos algo de barreras, pero mientras exista motivación, creo que se puede y se logra. Quiero agradecer también a mi esposo, a mis hijas, a mis yernos, mis nietos, que todos me acompañaron con su cariño, con su dedicación, con su apoyo. En verdad estoy muy agradecida con ustedes. Y pues bueno, como ustedes ya lo han dicho anteriormente, esto de la educación no se termina. ¿Yo por qué entro a estudiar psicoanálisis? Porque en algún momento practiqué y sigo practicando la psicología forense. Ahí hay un montón de casos que una se pregunta, ¿y qué pasa aquí? Esto no es igual que a ello. Y es una violación, es una amenaza, ¿y por qué respuestas diferentes? Entonces, me meto a estudiar un diplomado en psicología forense y sobre lo criminal en la ENEP Iztacala, para tratar de resolver esa parte. ¿Y qué creen? Me seguí quedando con esas dudas y dije, no, debe de haber algo más que me dé respuesta a esto. Y finalmente entro a la escuela de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque yo quería respuestas, yo quería saber más, yo quería saber dónde estaba el origen de todas estas situaciones, de todas estas características. La psicología forense para mí me ha dado también muchas satisfacciones porque a partir de ahí me ha impulsado para seguir aprendiendo y aprendiendo. Y como dijeron, el aprendizaje es interminable. Aquí también pensé en las 3 heridas narcisistas que sufre el universo. Estas 3 heridas me parecen tan maravillosas porque, bien, primero Copérnico en el siglo XVI demuestra que la Tierra no es el centro del universo. Es una primera herida cosmológica. Y pues bien, es como decir el hombre, no soy el centro del universo también, y ahí viene una primera herida. Posteriormente, Carlos Darwin, en el siglo XIX, también expone y dice que habla del origen de la evolución, en donde se creía y el hombre creía que él era como muy separado del animal. Como que el animal y el hombre tenían posiciones muy opuestas. ¿Y qué sucede con la teoría de la evolución que descubre o de la que habla Darwin? Pues nada, que pues viene una evolución, ¿sí?, que él maneja con el origen de la vida. Ahí es otra herida narcisista. ¿Por qué? Porque es continuación de algo que él rechazaba. Posteriormente llega Freud también, y él dice, bueno, ellos ya tuvieron 2 heridas narcisistas,
pero el hombre sigue pensando que es autónomo, que él se vale por sí mismo, que él que es dueño de su propia conciencia, de su percepción interna de la que es dueño, y que le permiten tomar decisiones que armonicen con sus necesidades, dejando de lado toda decisión que no acorde con la misma. Entonces llega la psicología moderna, la que hirió una vez más al ser humano, al mostrar que una persona no es siquiera dueño de su propia casa, con lo que llegamos a la tercera afrenta, la psicología. Y de aquí me gustaría desprender algo que creo que en algún tiempo se pensó que el hombre decidía por voluntad, que si él decía no quiero hacerlo por voluntad, dejaba de hacer. Pero, sin embargo, Freud se da cuenta a través de las histéricas que no es solamente la voluntad la que cuenta, sino que hay algo más que no pueden dominar. Y entonces, a través de ellas, principalmente de Ana O, quien es la que dice, permítame, déjeme hablar, yo quiero hablar libremente, y de ahí la asociación libre. Y él le permite hablar, y de ahí el saber del inconsciente. Y ese inconsciente que Freud nos dice está a flor de piel. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? En los actos fallidos, en los olvidos, en los sueños, y que pueden ser interpretables. Y posteriormente otro gran autor a quien admiro también muchísimo es a Lacan. Lacan, que dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esa frase que a mí me parece maravillosa, porque es a través del lenguaje y esa asociación libre por la que nosotros o el psicoanálisis da cura a todos los síntomas que se presentan. Y yo considero al psicoanálisis algo mágico, porque ¿cómo es posible que a través de la palabra puedan tener esa cura tan maravillosa y que no se encontró en ninguna otra parte? A esto le estamos apostando, a aprender a saber por qué están estructurados de cierta manera cada uno, por qué su conducta, por qué su comportamiento, por qué sus características, por qué tanta problemática. Esa estructuración es maravillosa y muy, muy complicada de entender, porque Lacan es tremendo en todas estas teorías, pero es maravilloso aprender a entenderlos, pero gracias a nuestras maestras, a los psicoanalistas, que tuvieron toda esa paciencia, esa tenacidad, ese apoyo para podernos dar a conocer un poco más de la teoría lacaniana. Es a esto a que le aposté, y gracias por llevarnos ese viaje tan maravilloso que juntos recorrimos. Gracias a la Universidad del Claustro, que conforma un equipo de trabajo maravilloso y del cual me enorgullece ser parte de él. Muchas gracias. Gracias, con permiso. Muchas gracias, Reinalda Matea. Muchas gracias. Es complicado porque, bueno, dan muchas ganas de abrazarlos, de abrazarles. Y pues bueno, les extendemos un abrazo, un caluroso cariño a todos ustedes, egresados, egresadas. Y pues a continuación vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Entonces, bueno, pues voy a ir nombrando a los egresados y egresadas de la licenciatura en Psicología para que por favor se presenten aquí en el presidium por su diploma. Michi Camargo Romero.
Es que sí. Muchas felicidades. Cintia Daniela Carreño Anguiano. Quien recibe además diploma de excelencia académica. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A continuación, Cecilia Abigail Cervera Ramírez. Muchas felicidades. Muchas felicidades. A continuación, Ana Jimena Colín Pacheco. Minerva Cortés García. Muchas felicidades. Teresa Díaz Barriga Navarrete. Muchas felicidades. Felicidades. Luis Fernando Figueroa Dávila. Con porra, sí, sí, sí. Muchas felicidades. Felicidades. Adriana Fuentes Salas. Jessica Itzel Guzmán Cerón. Muchas felicidades. Felicidades. Daniela Guzmán Liedana. Sí, te iban a dar el trono. Pues sí, empezó con el puño. Muchas felicidades. Fernanda Yael Hernández Ortiz. Aura López González.
Es raro, ¿verdad? Muchas felicidades. Miguel Ángel López Preciat. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Carla Angélica Martínez Gutiérrez. Carla Angélica Martínez Gutiérrez, además, recibe el reconocimiento del mejor promedio de la generación. Muchas felicidades. Aranza Sofío Rubio Saavedra. Aunque sea de primero. Muchas felicidades, Aranza. Fernando Ruiz González. Muchas felicidades, muchas felicidades. Fernanda Ruiz Porras. Muchas felicidades. Muchas felicidades. María Fernanda Sánchez Guerrero. Muchas felicidades. Fer. La burla. Párate por acá, por favor. Tiene que ser el pase. Jessica Michelle Vázquez García. Muchas felicidades, Michelle. Muchas felicidades. Ay, si no te vayas a caer. Andrés Javier Vieira Muñoz. Muchas felicidades. Larisa Vivas Rosas. Muchas felicidades, muchas felicidades. Enhorabuena a los egresados, egresadas. Discúlpame si estás por acá, no habíamos registrado. Voy a regresarme a continuación. Tania Estefanía Ibarra González. Llegaste. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
Enhorabuena a todos los egresados, egresadas de la licenciatura en Psicología. A continuación, las egresadas de la maestría en Estudios en Psicoanálisis. Carla Magali Cruz González. Muchas felicidades. Matea Reinalda García Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades nuevamente a los egresados, egresadas de la maestría en Estudios en Psicoanálisis, a los padres y madres de familia, gracias y enhorabuena. Como acto final de esta ceremonia, voy a dar el turno de la palabra a nuestra maestra Carmen Beatriz López Portillo, rectora. Adelante, maestra. Gracias, Pati. Buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto poderlos acompañar, mirarlas a los ojos, festejar con ustedes este momento de finalización de sus estudios. Lo hago con los sentimientos encontrados. Me da felicidad, me da tristeza, pero oyéndolas hablar, me doy cuenta que hay muchas coincidencias en lo que sentimos. La palabra gracias es una de las palabras más hermosas de nuestra lengua. Es el reconocimiento de los beneficios que hemos obtenido. Y oyendo a Reinalda, me hizo pensar que finalmente lo que importa es la vida. Y que finalmente, si ustedes continúan este camino con curiosidad, con asombro, con ganas de seguir siendo, creciendo, estudiando, asombrándose, realmente la vida tiene un mayor sentido. Entonces, yo lo celebro con ustedes, con sus familias, con sus madres, con sus padres, con sus parejas, con sus hijos, con sus nietos. Me da muchísimo gusto que estén aquí para festejar sus logros y su vida. Y acuérdense que el claustro siempre va a ser su casa, que pueden volver aquí siempre porque aquí valoramos su presencia. Y solo para terminar, quiero decirles, como ustedes saben, que en el claustro tocan las campanas siempre que hay un día especial, siempre que algún estudiante, alguna estudiante tiene un logro. Entonces, hoy las campanas de este claustro suenan por ustedes. Muchísimas felicidades. Agradecemos la presencia de todos ustedes e invitamos a los familiares acompañantes a pasar al patio de la Fundación para continuar con la parte final de esta ceremonia. Les pedimos a los alumnos egresados permanecer en su lugar un par de minutos más. Muchas gracias y buenas tardes.